Estoy grabando. Y bueno, la clase pasada empezamos con este concepto con el cual queremos trabajar, que es el concepto de función. Toda la práctica número 1, la guía de trabajos prácticos número 1, tiene que ver con las definiciones de distintas cosas sobre las funciones y una lista de funciones muy comunes que vamos a usar todo el tiempo, ¿sí? Con Martín vieron la definición de función, acá la tienen de nuevo. Podríamos decir que una función es un objeto matemático que tiene una entrada y una salida. La entrada es algo que uno le puede meter a la función, y la salida es lo que se obtiene luego de que la función hace algo. Por ejemplo, acá tienen representada una función en términos de lo que se conoce como diagramas de Venn. El primer conjunto es las posibles entradas que puedo tener. Yo puedo poner un triangulito, un pentágono o cualquier polígono, ¿no?, de los que están acá. Y cuando uno le da uno de esos valores a la función, por ejemplo el triángulo rojo, eso significa evaluar la función en el triángulo rojo, uno obtiene un resultado que tiene que ver con los valores que están de este lado. Con la flechita indica cuál es el resultado. En este caso 3. La evaluación de la función en triángulos rojos es 3. Esta es una forma de definir funciones. La única condición es que del primer conjunto, que se conoce como el dominio, tiene que salir sí o sí una flechita hacia el otro conjunto. El primer conjunto se le llama dominio, el segundo conjunto se le llama codominio. Uno podría definir esta función de otras maneras, como por ejemplo podríamos decir, mi función es la maquinita, que cada vez que yo le meto un polígono me dice la cantidad de lados, ¿no? Yo meto un cuadrado, me dice que tiene 4 lados. Yo meto un pentágono, me dice que tiene 5 lados. Una condición de las funciones es que siempre que le meta la misma entrada, o sea, siempre que evalúe en el mismo lugar, tengo que obtener siempre el mismo resultado. Y este es el caso, ¿no? Siempre que ponga un cuadrado, voy a obtener sí o sí 4 lados, porque no existen cuadrados de 5 lados, ¿no? Por definición. Bien. A esta forma de representar funciones se le conoce como diagramas de Venn, por diagramas de Venn. Pero existen otras maneras de representar las funciones, como por ejemplo, podría ser a través de una formulita, como la que ven acá. Esta función que tengo acá tiene una letra X, que se conoce como la incógnita, como la variable independiente, y uno lo que espera es que acá metamos algún numerito, por lo menos en nuestra materia, vamos a meter numeritos en la X, y vamos a hacer la cuenta que está acá y vamos a tener un resultado. Siempre que meta el mismo numerito, obtengo siempre el mismo resultado, ¿no? Si yo esta función la evalúo en 3, o sea, le meto el 3, hago 2 por 3, 6, más 1, 7, da resultado 7, ¿sí? Y siempre que evalúo en 3, siempre voy a tener 7, a menos que haga mal la cuenta, ¿no? Pero en principio no pasa eso. Y por lo tanto, eso es una manera de definir funciones. Y otra manera de definir funciones es a través de un gráfico. Acá tienen la definición de gráfico de una función, donde básicamente tenemos dos ejes. Un eje horizontal, que tiene que ver con los distintos valores que le puedo dar a la X, pensando siempre en numeritos, y el eje vertical, que va a estar asociado con los resultados que va obteniendo la función, ¿sí? Fíjense que acá pueden ver que tengo en verde una curva. Esa curva representa una función en el sentido de que si yo me pongo en algún valor de x, por ejemplo, vamos a poner en x igual a menos 2, si miro para arriba y para abajo, veo que cruzo a la curva en la altura menos 2. Y eso significa que la función en 2 vale menos 2, ¿sí? La primera coordenada tiene que ver dónde evaluamos,
y la segunda coordenada, o sea, la altura, es el resultado de la función. Y esto es una forma de representar una función, ¿sí? Tengo una duda, profe. Sí. En el primer caso que dice dando explícitamente todas las evaluaciones, ¿esa es la famosa tablita? Esa podría ser, en general nosotros vamos a usar una tablita para dar algunos valores de la función, ¿sí? Pero, por ejemplo, podríamos pensar en este diagrama que tengo acá, ¿sí? Donde solamente tengo 3 posibles evaluaciones, A, B y C, y tengo sus resultados. O sea, mi dominio de esta función solamente es A, B y C. No puedo evaluar en ningún otro lugar más. Y los resultados ya están todos listos. Eso sería dar explícitamente todas las evaluaciones, ¿sí? El problema de esa forma de definir una función es que son pocas las funciones que podemos representar así. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, si yo quisiera representar una función cuya entrada es cualquier número, dando todas las evaluaciones no lo puedo hacer, porque no puedo evaluar en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 10 millones, en 20 millones, nunca termino, ¿sí? Por eso darlo en forma explícita no se puede, y entonces a veces recurrimos a la fórmula, a veces recurrimos al dibujo. Ahora hay que tener cuidado, no todos los dibujos representan funciones. Recuerden que dijimos más arriba que por cada valor que yo le meto a la función, o sea, por cada evaluación tengo que tener un solo resultado. Y el resultado recuerden que era la altura del punto. Por ejemplo, esta función en -1 vale 2, ¿sí? Por poner otro lado. Esta función en 2 vale -4. Pero este gráfico que tengo acá, ¿qué pasa si yo me preguntara cuánto vale esta función, por ejemplo, en -3? Tiene 2 puntos. Toma dos Tiene, valores Esa de no X, es. que no es función. hay 2 valores posibles para el resultado de la función. Y entonces, como hay esa ambigüedad, nosotros vamos a decir que eso no es una función, ¿sí? Ese gráfico no representa una función. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, En ese caso, por ejemplo, en el segundo gráfico, ahora nosotros estamos tomando como dos valores de entrada X, ¿no? Pero ¿puede existir la posibilidad de que vos en vez de hacer f de X hagas f de Y? ¿No se podría ver una función similar a eso? sí, se puede hacer algo así, pero lo único que estás haciendo ahí es un cambio de letra, ¿sí? Claro, claro, está bien, sí, sí, tiene sentido. Pero después Sigue sin ser la función, idea ¿no? de... Vos estás pensando en la idea de cómo voltear el dibujo. Claro, pero estarías tomando, claro, sería, sí, lo mismo, pero con... Ya vamos a voltear el dibujo, ¿sí? Más adelante. ¿No sería Ok, inverso? ok, Que tendría Lo que ver que con la dice. inversa, ¿sí? Y perfecto, que no gracias. siempre se puede hacer. Por ejemplo, bueno, esto no es una función, así que no tiene sentido pensar en nada más. Después ya lo vamos a discutir. Profe, Dale, una buenísimo. consulta. Entonces, una hipérbola no es una función. Sí, está la homográfica que vamos a ver en un rato, es una hipérbola que es función, pero donde justamente las directrices es una horizontal y otra vertical. Claro, tendrías ok. asíntotas. ¿Ok? Pero el resto de las hipérbolas no son funciones. Bueno, sí, sí. Pero Bien, acá después cuando tenemos se uno ve, que ya hizo álgebra, me parece, ¿no? Bien, ¿vieron también con Martín la idea del dominio de imagen? ¿Sí? Ahí tiene una descripción más o menos de la idea de dónde sale el dominio y dónde sale la imagen. Cuando nosotros tengamos nuestra función definida por con una fórmula y no haya nada más que la fórmula, el dominio hay que extraerlo, o sea, hay que intuirlo de esa fórmula. Si la función está dada a través de un gráfico, desde el gráfico se ve directamente cuál es el dominio de la función, ¿sí? Que tiene que ver con los valores de la X, donde hay dibujito, ¿sí? O sea, las posiciones horizontales, tal que en alguna altura tengo un puntito de la función. Por ejemplo, el dominio de esta función va desde el 1 al 4.
hay ejercicios donde el dominio viene explícito, ¿sí? Donde el problema dice, la función f de x igual a x al cuadrado, tal que x es mayor que 0. Y ahí está diciendo que el dominio son todos los numeritos mayores que 0, ¿sí? Pero otras veces no está dado el dominio, entonces hay que leerlo de algún lugar del gráfico, cuando lo tenemos, y de ver cuándo la fórmula tiene sentido, que ya vamos a hacer algunos casitos, en el caso que tengamos la fórmula. Y la imagen de una función tiene que ver con las alturas a donde hay dibujo, ¿sí? En este caso tengo altura desde 1 hasta 2,2, por decir algo. Bueno, esa va a ser la imagen de nuestra función. La imagen de la función tiene que ver con todos los resultados que da la función, ¿sí? Después vieron una serie de conjuntos, también los paso rápido porque yo quiero avanzar con los siguientes. Vieron el conjunto de ceros, que tenía que ver con todos los lugares donde la función, su resultado, o sea, la altura del gráfico es 0. Y esos puntos son, por ejemplo, en -4, en -2 y en -1. Tienen sus puntos altura 0. El valor de la función en esos lugares vale 0. F en -4 vale 0, por ejemplo. Después teníamos el conjunto de positividad, donde el dibujito está por arriba del eje X, o sea, los puntos que tienen altura positiva, los valores de X, tal que los puntos de la función tienen altura positiva, entre -4 y -2, son valores de X negativos, ¿sí? Pero no me interesa el valor de la X, me interesa que el resultado de la función en esos valores sea positivo. Bueno, conjunto de negatividad, algo similar, donde la función vale negativo, ¿sí? Son puntos del dominio de la función, ojo con eso. Y después vieron los intervalos de crecimiento y decrecimiento, que ahí tienen una definición un poquito teórica. La idea básica es que es un intervalo donde para los valores de la X, cuando me muevo de izquierda hacia la derecha, la función va subiendo, ¿sí? Por ejemplo, entre el menos infinito y 0, fíjense que el dibujito que tienen acá, la curva, va subiendo. Por lo tanto, la función es creciente en ese intervalo. Después, en el intervalo 0, 3, valores de X, noten, acá no lo dice, pero son los valores de X, sí, donde la función baja. Para los X entre 0 y 3, fíjense que el dibujito de la función apunta hacia abajo. Por lo tanto, la función es decreciente. Bien, entonces tenemos ya una idea de los distintos conjuntos de nuestro problema. ¿Dónde está ahora? Yo me fui a otra cosa. Bueno. Y veamos un casito. Hallar. Dominio de F, imagen de F, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, intervalos de crecimiento de la función. Profe, una consulta. Sí. En relación a las notaciones, por ejemplo, intervalo de crecimiento y decrecimiento, más allá que no sé, en un examen escrito, ¿está bien anotarlo así como la I y las flechitas? ¿Esto de acá? ¿Decís vos? ¿Intervalo de crecimiento y Claro, de crecimiento? alguna manera, si uno tiene que hacer un examen escrito, digo, ¿lo toman como válido esas anotaciones así concretas?
Está bien la anotación, sí. Ah, no, yo, como no, a veces uno no sabe cómo escribirlo, si realmente deletrearlo, poner I, flechita para arriba o I para abajo, perfecto. Es una anotación válida, ¿sí? Gracias. Bien, tengo mi función f. Quiero dominio, imagen, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. ¿Sí? Entonces, Ese dominio punto de f. el que está sobre el -1 que está definido, ¿no? Y, ¿qué valor de Acá, i toma en negativos? Sí. gracias, pongamos que es -2. Un Buenísimo. comentario de la anotación. Fíjense que acá puse un puntito lleno y acá puse un puntito vacío. ¿Cuál es la idea de esto? Es poder indicar en estos bordes si en el punto la función tiene valor o no tiene valor, ¿sí? En este caso, la función en -1 vale -2, ¿sí? Pero en este caso, si bien la función llega aparentemente hasta la altura 3, como tengo un puntito vacío, significa que justo en ese lugar la función no está definida. O sea, f de 1 no existe, ¿sí? Eso es lo que significa esa cuestión de ahí. Bien. ¿Qué conjuntos se les ocurre que podemos definir ya? Intervalo de Positividad. crecimiento y decrecimiento. Bueno, primero me hablaron de positividad, y díganme, ¿cuál es ese conjunto de positividad? Sería de -4 a -2 sobre el X, ¿no? -4 de -2, ese es un intervalo, y fíjense que Sí. también tengo desde 1 hasta más infinito. Sí. ¿Mm? Y acá se usa la letra unión, ¿sí? Porque es justamente todos los puntos que están dentro de este intervalo y también todos los puntos que están dentro de este otro intervalo, o los puntos que están dentro de este otro intervalo, ¿sí? Por eso se pone con una unión. ¿Qué más tengo? Profe, Sí, pregunta, ¿la diferenciación que hiciste entre el puntito, digamos, sin relleno y el de relleno, no cambian cuando escribís, en los dos pones paréntesis, ¿no? perfecto, muy bien la pregunta. Fíjense que en el -2, ¿se ve que la función es negativa? Porque vale Sí. -2 Sí, sí, en sí. -1. Entonces, ese punto pertenece a nuestro intervalo de... Perdón, acá estoy en cualquiera. Estaba pensando ya en otra cosa. El El intervalo dominio. -4, -2, que son los valores de la X, ¿sí? Fíjense que tengo este intervalo. Ahora voy con la parte Ah, que la pregunta que me decías vos tiene que ver con otra cosa. sí, es verdad. Eh, los intervalos son Claro, abiertos porque porque el -2 hace de transición, ni uno ni el otro. en -2 y en -4 la función vale 0, no es positiva ni negativa, ¿sí? Profe, en el 1 más infinito no debería ser 1,1 porque no tiene función el 1. Por eso tenés un paréntesis. El paréntesis me indica que no estoy tomando el valor en ese lugar, sino lo que está a la derecha de ese lugar. Ok, ¿Sí? sí, sí. Bien, conjunto de negatividad. Fíjense que desde el menos infinito hasta el -4. Pero, Pero, perdón, paréntesis. en el conjunto de positividad que pusimos -4 y -2, ahí no sería entre corchetes porque vos sí estás tomando el -4 y sí estás tomando el -2. Pero, O sea, ¿cuánto vale la función en -4? 0. ¿Es positiva? Sí. No, el 0 no es ni positivo ni negativo, podríamos decir. Ah, ok. En realidad, fíjate que la definición que pongo acá no es que sea positiva o negativa, sino que la función es mayor estricta que 0.
Si la función vale 0, no es mayor o estricta que 0, ¿no? Por eso esos dos puntos no están incluidos. ¿Mm? Genial, gracias. Perfecto, conjunto de negatividad, desde menos infinito hasta menos 4. El menos 4 no está incluido porque la función en menos 4 vale 0. Y después desde menos 2 hasta menos 1. Menos 1. Pero con corchete el menos 1 en este caso. Ahora sí. Incluye. Desde menos 2, en menos 2 la función es 0, o sea, no está incluido, pero llego hasta el menos 1, y en menos 1 la función está bien definida y vale menos 2. Como menos 2 es negativo, entonces tengo que incluirlo. Profe, ¿por qué el menos 1? Porque se ve que recrece en el menos 2. ¿Tenés plata en la débito? Pero ellos, Sí, que, depositar. pero ellos me tienen que pedir algo a mí. Vos le decís que vas a pagar con el QR. Lo de lado. ¿Cuál era la pregunta? Que justo se ¿Por metió ahí. qué? Porque viste que está el menos 1 y después baja y hace el punto en el menos 2. ¿Por qué? Ah, pues el menos 1, que es el de arriba. Recordá El de la X. que cuando ves Conjunto X. conjunto de positividad y negatividad son valores de X, valores del dominio de la función. ¿Sí? O sea, son posiciones horizontales en las cuales veo que la altura de la función es negativa. ¿Sí? Ah. ¿Ok? Gracias, Eso profe. es algo muy común confundirse. ¿Dónde miro la positividad y negatividad? Por ahí a algunos se le pensaba que iba desde 0 hasta menos 2. La función intervalo de negatividad. No. Son los valores de X que hacen que la función tenga altura negativa. ¿Sí? Bien, ya tenemos todo esto. Bueno, también podríamos decir el conjunto de ceros, ¿no? Sí. Sí, las raíces, menos 4 y menos 2. Son estos dos valores que encontré acá. Menos 4 y menos 2. Ahora, noten la diferencia entre la escritura de estos intervalos y este conjunto. Este conjunto, que es el conjunto de ceros, está formado solamente por el menos 4 y el menos 2. Nada de lo que está en el medio. Y por lo tanto, la notación es distinta. Fíjense que acá pongo una llave y antes ponía un paréntesis o un corchete. ¿Sí? Siempre que vean llaves y numeritos adentro, significan esos lugares aislados. Bien, yo me pregunto, ¿cuál es el dominio de la función? Desde menos infinito a menos 1. Todos los reales. Son los lugares horizontales a los cuales tengo gráfico de la función, ¿sí? Ahí va con corchete, ¿no? Acá va con corchete porque la función en menos 1 está definida, vale menos 2. Después sigo moviéndome horizontalmente. Fíjense en que entre menos 1 y 1 no tengo nada, ¿sí? Y después Claro, ahí desde sería 1 una unión. hasta más infinito, tengo gráfico nuevamente. ¿Sí? Y en este caso, paréntesis o corchete. Paréntesis, porque la función no está definida en ese punto. Por eso puse un circulito vacío ahí. Bueno, intervalos de crecimiento. Noten ahora la diferencia entre los nombres. Hasta menos. Esperen. Noten la diferencia entre los nombres. Conjunto de positividad y negatividad, y esto se llama intervalo de crecimiento o de decrecimiento. ¿Sí? O sea, lo que tengo que dar acá no es un conjunto, sino es un intervalo. Y ahora van a ver a qué me refiero con eso. Escucho, a ver, ¿se les ocurre algún intervalo de crecimiento? Sí, De menos infinito hasta menos 3. Perfecto. Desde el menos infinito, desde bien a la izquierda hasta llegar hasta el menos 3, la función va subiendo. Después vuelve a subir entre el 1 y el 3. El 1 y el 3. Y de Claro, el 5 menos 3 no se lo incluye porque es un punto de inflexión, ¿verdad? Se lo puede incluir y a veces no se lo incluye, no agrega demasiado a nuestro estudio en este momento, ¿sí? Yo podría incluirlo. Pero en general se suelen dar conjuntos abiertos, ¿sí? Todo el tiempo. Y después, desde el 5 hasta el más infinito. Sí.
Y ahora, recuerden que les dije que tengo que dar intervalos. Fíjense que no puse igual, sino que puse 2 puntitos. Y acá, fíjense que no puse nada, porque lo que voy a hacer es separarlos como si fuera una lista. Cada uno de estos es un intervalo de crecimiento o un intervalo de decrecimiento. Antes lo conjunto positividad y negatividad lo ponía con la unión, ¿sí? Acá no. Porque si yo uno todo esto, no necesariamente voy a tener un conjunto de crecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno agarra, por ejemplo, este puntito que tienen acá, está a la izquierda respecto de este puntito que tengo acá. Pero se ve que está más abajo. Entonces, si yo pusiera uniones acá, lo que me quedaría de este conjunto no es un intervalo de crecimiento, porque tengo algún punto que está a la izquierda de otro, tal que este punto está más arriba que este. Y no cumpliría la idea de que siempre va subiendo. Porque justamente bajó en un momento. Si yo pongo punto y coma, significa, bueno, si yo miro solamente este intervalo, lo veo que es creciente. Si yo solamente miro este intervalo, veo que es creciente. Y si solamente veo este intervalo, veo que es creciente, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien, intervalo de decrecimiento. Con el punto y coma sería como separar o hacer como zoom a ese intervalo, ¿no? E ignorar el resto. Y si pongo unión, sería como si estaría todo junto, ¿no? Como si estuviera poniendo todos los intervalos juntos, sí. Exacto. Ok, gracias, profe. ¿Y si no hubiera decrecimiento? Si no hubiera decrecimiento, podríamos decir que el dominio, digo que el intervalo de crecimiento sería igual al dominio, ¿no? O sea, si el dominio es este y la función todo el tiempo está creciendo. No, claro, pero si se mantiene constante, por ejemplo, ¿qué sería? Ah, si se mantiene constante, bueno, es una función. No, por ejemplo, que entre el 3 y el 5 no decreciera, sino que se mantuviera igual. ¿Cómo se pondría? Que en el 3, entre el 3 y el 5 no decreciera. Claro. Y no habría intervalo de crecimiento ahí, se pondría, por ejemplo, si no hubiera ningún intervalo de crecimiento, pondrías que esto es vacío. Así. Pero no es el caso. En este caso, nosotros sabemos que la función decrece entre el -3 y el -1, y también crece en el intervalo desde el 3 al 5. Desde el 3 al 5, exactamente. Bueno, habían preguntado sobre la cuestión de los máximos y mínimos, ¿sí? Fíjense que si yo miro este gráfico, es como si fuera el perfil de una montaña. Y veo lugares que son más altos y los lugares que son más bajos. Los lugares que son más como la cima de una montañita, esos se conocen como máximos locales. Y los lugares donde yo veo una depresión, o sea, como si fuera un valle, se conocen como mínimos locales. La idea de máximo local o mínimo local podríamos verla también de esta manera. -3 es un máximo local porque si yo miro solamente cerquita del -3, se ve que eso es como una montañita. Y ese es el valor más grande de la función dentro de ese lugar. En 5 tengo un mínimo local porque si yo miro cerquita de ese mínimo local, yo veo como si fuera ese lugar el valor mínimo de la función, ¿sí? Entonces, máximos locales, ¿qué tenemos? ¿Me creen que hay dos máximos locales? -3 y 2. En el punto -3 y 2. Ok. En -3 y 3. 2. ¿Sí? Y 5 y Este es 3. el punto donde 3 y tengo 5. ubicado, hay un máximo local
de valor 2. ¿Mm? Muchas Hay veces un van a ver ejercicio en que la a guía. ustedes les va a interesar de la función conocer el valor del máximo local, no tanto dónde está ubicado, sino el valor, ¿sí? Profe, Sí, ¿el 2 sería en el eje Y? claro, es la altura de ese máximo. O sea, podríamos decir que siempre que hablamos de resultados o de valores concretos, tomamos el valor de I, digamos, como decías, creo cuando habían preguntado antes, El con valor de I punto es el máximo, punto mínimo. resultado de la función, en el punto que sea. Perfecto. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué más tengo? ¿Tengo algún otro máximo? Sí, tengo otro máximo Sí, el local. 5 y 3. 5, 3. Perdón, en 3, 5, ¿no? 3, 5, sí. Hay un máximo local de valor 5. ¿Y mínimos locales? Y tenés en -1, -2. Tengo. Perfecto, fíjense en que en -1 o -2 la función está definida en ese punto. Y si yo miro cerquita de ese punto, se ve, olvídense el resto de la función, miren ese pedacito. ¿Se ve que ese es el valor más bajo de la función dentro de ese lugar? Y el de 1 y 3. Pero ahí me parece que no está definida. Hay mínimo local de valor -2. Y en 1, 3, pareciera que hay un mínimo local, ¿sí? Porque si yo miro cerquita de ese lugar, es como en ese lugar es lo más bajo de la función, pero resulta que la función no que está. pero ahí no está definida, por lo tanto no hay mínimo ahí. Profe, Sí, le hago una consulta porque me mareé, porque yo hubiera puesto en el mínimo -2, -2. El punto. la función en -1 vale -2, ¿sí? Entonces, en el punto -1, -2, es este puntito, justamente tenés Está un bien. mínimo local cuyo valor, o sea, la altura, es -2. Ok. Bien, dentro de lo mismo, pongo en otra hoja porque no me entra ahí. Profe, una consulta antes de Sí. seguir. Ya me quedó una duda con el intervalo rápido. Desde de crecimiento, cuando puso -3, -1, no se cierra en corchete porque acá es un intervalo, ¿verdad? El -1, el intervalo de decrecimiento. -3, -1. Bueno, acá podríamos poner. No, pregunto si es válido lo del corchete en caso de ser intervalos, como hubo una Un corchete. diferencia anterior con otro concepto. En general, te digo, cuando uno habla de crecimiento y decrecimiento, vas a ver que más adelante, cuando aprendamos el concepto de derivada, los intervalos con los cuales vamos a poder estudiar crecimiento y crecimiento son intervalos abiertos, ¿sí? Perfecto, está bien. Entonces lo Por dejamos eso, en con general, paréntesis. uno pone los intervalos crecimiento y decrecimiento como intervalos abiertos, ¿sí? Claro, aunque lo Pero es contenga. correcto lo que Perfecto. estás diciendo. Este intervalo es un intervalo de crecimiento, ¿sí? Gracias. Bien. Tengo el dominio y me faltaría ver la imagen de esta función. ¿Qué les parece? Recuerden, la imagen es todas las alturas donde hay gráfico. Menos infinito a más infinito sería. De menos Y infinito a después- 2 y de 3 a más infinito. De menos infinito Sí. a 2, ¿sí? A 2. Son, Y de recuerden, cuando vemos la imagen, estamos viendo alturas en las cuales hay dibujo. Tengo dibujo desde menos infinito hasta 2. Después, entre 2 y 3 no hay dibujo. Y también tengo a partir de 3 hasta más infinito. Ahora, me adelanté un poquito. ¿Corchetes o paréntesis en cada lugar? El 2 con corchetes Con 2 y con el 3 corchetes, con paréntesis. Sí, se ve que la altura 2 es alcanzada por el gráfico de la función. O sea, acá
tenemos que poner un corchete. Y por otro lado, fíjense que la altura 3, tenemos un punto vacío, ¿no? Entonces, va un paréntesis. Y ahí me están señalando que me olvidé un mínimo, ¿no? Señala Isabel que en el 5,4 se ve que tengo de nuevo como un vallecito. Por lo tanto, ahí hay un mínimo. Lo pongo por acá. Hay mínimo local en 5,4 de valor 4. Gracias, Isabel, por hacerme acordar. Y ahora, una consulta, ¿sí? Yo encontré mínimo y máximo local. Hay otra definición que tiene que ver con lo que se conoce como máximo o mínimo absoluto. Bueno, en este caso Menos no infinito. tendrían. No existe. A veces al máximo Más absoluto se le infinito, suele menos llamar infinito. el máximo. ¿Sí? Porque si existe, ese es el más grande de toda la función, y a este se le suele llamar también el mínimo. Van a ver que cuando hablan de máximos y mínimos relativos, en general se usa los. Se habla de como en plural, porque pueden ser un montón. Pero cuando uno habla del máximo absoluto y del mínimo absoluto, es uno solo, ¿sí? Que puede existir o puede que no. Acá no existe. Este es el valor más grande de f de x para todo su dominio. Y este es el valor más chico Disculpe, ¿puede mover las hojas un poco para la izquierda? de f de x para todo su dominio. Ahora, pero una pregunta, si en el caso de que vos tengas una función que el dominio esté definido en los reales, no tendría en ningún momento mínimo absoluto ni máximo. Que no O esté sea, definida sí, en todos los reales. perdón, Bueno, nosotros tenemos acá o sea, una función que no está definida en todos los reales. Está definida solamente en este conjunto, ¿no? ok. Y sin embargo, si yo miro el dibujo, yo puedo ver que la función tiene distintas alturas. Si yo encuentro una altura máxima de esa función, significa que esa función tiene máximo absoluto. ¿Y qué me dicen? ¿Cuál es la altura más grande que toma esta función? 5,3. Infinito. Infinito. Se ve que para acá a la derecha, la función cada vez va subiendo más y más y más y más. ¿Sí? En principio, cuando uno hace un dibujito de una función y hace que el dibujo siga apuntando para arriba, aunque no estoy dibujando en todos los reales, esto está indicando como que la función sigue subiendo, ¿no? Y en principio está subiendo hasta llegar al más infinito. Y entonces, ¿cuál sería el valor más grande de la función? No existe. No estaría definido. Perdón, profe, ¿es más infinito con respecto al eje X o al eje Y? Con respecto al eje X, la función está subiendo cada vez más, ¿no? ¿Sí? Como estoy... Ok, pará. Como estoy viendo el valor más grande de la función, recordad que los valores de la función tienen que ver con el eje vertical, ¿sí? Entonces me estoy fijando cuál es la altura más grande que toma la función. Y fíjense que esta función sigue subiendo indefinidamente hasta el más infinito. Con lo cual, como no tiene una altura máxima, porque para cada altura siempre hay una altura más grande, entonces no hay máximo absoluto.
para nuestro ejemplo. Claro, una parábola inversa tendría su máximo, por ejemplo, absoluto. Una parábola hacia abajo, o sea, como una especie de un dibujito así. Acá tengo un máximo, y este máximo es absoluto, ¿sí? Eso es lo que dice el compañero ahí. Bueno, y nuestra función, quizás tendría que haberlo modificado un poco a este ejemplo. Fíjense que la función sigue bajando todo el tiempo, ¿no? Va apuntando hacia abajo, para acá a la izquierda. No hay Entonces, mínimo absoluto entonces. tampoco hay mínimo absoluto, ¿sí? Porque la función todo el tiempo va bajando, no para nunca. Entonces no tenemos mínimo absoluto para nuestro ejemplo. Por las dudas. Si yo tengo un gráfico así. ¿Tiene máximo y mínimo absoluto esta función? Sí. 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 Se ve Sí. que esta función, si uno mira el dibujito, está contenido entre la altura -2 y la altura 3. ¿Sí? Incluso podríamos decir que la imagen de la función va desde -2 hasta 3, con corchetes. El valor más bajo de la función es -3. Por lo tanto, en 3 menos 2 hay mínimo absoluto de valor De 3. -2. Fíjense que esta función en particular tiene dos máximos locales, ¿no? Un máximo que se da en x igual a 1 y otro máximo que se da en x igual a 5. Pero de estos dos máximos hay uno que es más grande de todos, ¿no? Es este. Está el valor más alto que alcanza la función. Por lo tanto, en 5,3 hay máximo absoluto de valor 3. Si yo hubiese puesto acá un puntito abierto, o sea, un circulito sin llenar, esto no sería un máximo absoluto, porque la función no estaría definida en este punto. O sea que no tendría un máximo absoluto porque 1, 2 no tomaría ese relevo porque del otro lado sube un poquito más. Claro, exactamente, porque hay valores más altos que la altura 2, ¿sí? Bien, buenísimo. Pero en el caso de que no tenga relleno, igual tendría un máximo que no estaría definido, o sea, sería como 4,999. No, pero si vos decís 4,999, después puede venir alguien que te dice, bueno, pero el 4,999999 es un punto donde la función está definida y vale más que el que vos me dijiste. Y por lo Claro, que va a tanto, tender a ese número. tendría que decir el 4,9999 periódico, ¿no? Pero el 4,9 periódico es igual al 5. Aunque no lo crean. No es igual. Es igual, exactamente igual. Después cuando veamos la práctica número 2, vamos a discutir ese tema. Bien. Yo me quería mover de acá. A ver si me sale.
Ahí está. Lo que vamos a hacer de la clase de hoy, y supongo que la clase que viene, y quizás una clase más, vamos a empezar a hablar de funciones particulares, que van a ver que aparecen todo el tiempo en nuestra materia y van a aparecer todo el tiempo en su vida académica y laboral. Y entonces, como aparecen tan seguido, es conveniente tener un poco de intuición sobre este tipo de funciones. Y la primera función que vamos a estudiar, que uno podría decir que es la más sencilla de todas, es la función lineal. La idea es que yo les voy a dar cuál es la formulita. La función lineal tiene esta pinta, f de x igual a m por x más b, y vamos a querer ver más o menos cómo es el gráfico, si es que lo podemos hacer, tratar de entender el comportamiento, a ver si sube, si baja, si tiene raíces, cuál es su dominio y demás, ¿sí? Bueno, veamos algún ejemplo en particular. Ya acá tienen el dibujito de la función 2x más 1, pero hagamos uno nosotros. Si yo pienso en la función f de x igual a 2x menos 1, y yo quisiera hacer un gráfico de esta función, la única alternativa que tenemos, por lo menos hasta este momento de la materia, después vamos a aprender otra cosa, es tratar de intuirla haciendo algunos puntitos. Entonces vamos a hacer lo que se conoce como una tablita de valores. La idea es empezar a darle valores a la x y ver cuánto vale la función en cada uno de esos valores. ¿Sí? Esto es una tablita de valores. Por ejemplo, cuando x es igual a menos 2, ¿cuánto vale f en menos 2? Si nuestra cuenta es esta, va a ser 2 por menos 2, menos 1, 2 por menos 2, menos 4, menos 1, menos 5. En menos 1, también podría ser la cuenta, f en menos 1 va a ser 2 por menos 1, menos 1, igual a menos 3. La función en 0, bueno, ya me creen que saben que lo que hago es evaluar en cada punto, así que directamente pongo el resultado. F en 1, si hago 2 por 1 menos 1 me da 1, y f en 2, si hago 2 por 2, 4 menos 1 me da 3. Son algunos puntitos para intentar hacer el gráfico. Y ahora tenemos que recordar qué significaba el gráfico. El gráfico de una función indicaba que para un determinado valor de x, que uno lo indicaba en el eje horizontal, el resultado de la función tenía que ver con la altura que tenía que tener ese punto. Entonces, por ejemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, tenemos que, voy a ponerlo, tenemos que la función evaluada en menos 2, o sea, menos 2 horizontalmente, tengo que llegar a la altura menos 5. Ese es un punto del gráfico de mi función. En menos 1, si hago el gráfico, si grafico ese puntito, tengo que en menos 1 la función tiene altura menos 3. En 0, no me muevo nada del eje horizontal, tengo que ir hasta la altura menos 1. En 1 voy hasta la altura 2, y en 2 voy hasta la altura, perdón, 2 no, iba hasta la altura 1, y en 2 iba hasta la altura 3, ¿no? El problema de la tablita de valores es que no tengo todos los resultados posibles de mi función para todos los números. ¿Qué pasa con la función en
1,1. ¿Qué pasa con la función en menos 2,5? Bueno, uno podría hacer todas esas cuentas, y si uno hiciera todas esas cuentas, vería que todos esos puntitos quedan alineados. Es posible, se puede demostrar, entonces, que el gráfico de la función lineal f de x igual a 2x menos 1 corresponde con una función que tiene por curva una función, una recta, ¿sí? Si uno quisiera graficar otras funciones, lo único que tiene que hacer es empezar a dar distintos valores, ¿sí? Y en general una función lineal tiene por gráfico una recta, siempre que la función lineal se escriba de la forma mx más b. Entonces, como la función lineal tiene por gráfico una recta, entonces lo que yo podría hacer, en vez de una tablita de valores con un montón de resultados, hacer una tablita de valores solamente con 2 valores, ¿no? Y después unirlo con una recta, y ya está. Entonces podría tomar la función en 0 y, por ejemplo, la función en 1. La función en 0, para menos 2x más menos 1, va a ser menos 2 por 0 menos 1 es menos 1. Y la función evaluada en 1 va a ser menos 2 por 1 menos 1, que me da menos 3. Si yo hago el gráfico de esta función, la función en 0 vale menos 1, o sea, pasa por acá, y después la función en 1 pasa por la altura menos 3. Entonces, si uno une esto con una recta, tengo el gráfico de mi función. Bien, y entonces ahora empecemos a ver qué va pasando con esto. Fíjense que si uno mira la función que grafica acá arriba y la función que grafica acá abajo, lo que cambian son algunos numeritos. En particular acá tengo un 2 positivo y acá tengo un 2 negativo, ¿se ve? Y después el numerito que está restando de este lado me quedó igual, ¿sí? Y el gráfico que veo tiene bastante diferencia, ¿no? El gráfico de la función primera, fíjense que apunta hacia arriba, es una función creciente. Cuando yo miro de izquierda a derecha, la función va subiendo. Y la función número 2, si yo la miro de izquierda a derecha, se ve que la función va bajando todo el tiempo. Por lo tanto, es una función decreciente. ¿Y qué depende esa cuestión? De el numerito que tienen acá adelante multiplicando a la x, que tiene nombre de pendiente, ¿sí? Entonces acá les muestro directamente, uno podría hacer un montón de dibujitos para ver qué pasa, pero si yo voy moviendo la pendiente, ¿sí? Se ve que acá tengo la función lineal, lo único que estoy cambiando es el numerito que multiplica la x. Si yo muevo el numerito que multiplica la x, se ve que la función va cambiando de inclinación, está cambiando de pendiente. Si la pendiente, fíjense, se acerca a 0, la recta se hace cada vez más horizontal, hasta que llegamos a pendiente igual a 0, donde la recta es totalmente horizontal. Y si tomamos pendientes negativas, se ve que la función apunta hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿no? O sea, la función es decreciente. Por lo tanto, el numerito que multiplica la x se conoce como pendiente y mide la inclinación de la recta. El otro numerito, que es el número que está sumando o restando al m por x, se le suele llamar ordenada al origen. Y fíjense que en este caso tiene ordenada al origen 1. Y noten que el gráfico de la función pasa por la altura 1, corta al eje vertical en la altura 1. Si miran los dos dibujitos que hice acá,
noten que la ordenada al origen, el numerito que está solito acá restando, es un -1. Y que el gráfico que hice corta al eje vertical en la altura -1. Y el dibujo de abajo, si bien cambió la pendiente, noten que la ordenada al origen es la misma y también corta al eje vertical en la altura -1. Bueno, se los muevo para que lo vean en acción. Ustedes, presten atención a dónde cruzamos al eje vertical, ¿sí? Altura -1, cuando b es igual a -1, o sea, cuando tengo m por x -1. Cuando tengo b igual a -2, corto al eje vertical en la altura -2, y así siguiendo, ¿no? Pongo, con 3 no me alcanza, si yo tengo, bueno, no puedo, ahí, con b igual a 2, noten que la función lineal corta el eje vertical en la altura 2. Si yo cambio la pendiente, sigue cortando en el mismo lugar. Cambia la inclinación, pero sigue cortando en el mismo lugar. Si ponemos pendiente igual a 0, como sugiere ahí Santiago, ahí se ve el corte justo en la altura 2. Por más que yo cambie esto, fíjense que al lugar donde pongo la B es el lugar donde corta. Entonces, ahora, si yo quisiera dibujar una recta, podría usar estas cuestiones que tengo acá. Ejemplo. Sea f de x igual a -3x más 4, hacer un gráfico aproximado, hallar dominio, imagen de f, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. Si la pendiente, Hernán pregunta, si la pendiente y la ordenada al origen son 0, ¿no habría función? La respuesta es que sí hay función. Y ahora se las muestro. Se las muestro incluso acá, fíjense. Si yo pongo pendiente y ordenada al origen a 0, ¿qué es lo que obtengo? Es una recta horizontal que pasa por la altura 0. Que justo se pega al eje horizontal. ¿Sí? Pero eso sigue siendo el gráfico de una función. Esa función se conoce con la función constantemente 0, porque para cualquier valor de x la función vale 0. Si quieren, ahora se las muestro de nuevo. Bueno, veamos este ejemplo. Si yo quiero hacer un gráfico de esto, podría hacer, como hice hace un ratito, una tablita con 2 valores, lo cual sería re fácil y súper recomendable, pero incluso podemos usar la idea de que la pendiente es -3 y que la ordenada es 4. Entonces, si yo tengo ordenada al origen 4, significa que la recta tiene que pasar por la altura 4. Y como tiene pendiente -3, que es negativa, menor que 0, el dibujo de la recta tiene que ser decreciente. Por lo tanto, ahí tengo un gráfico aproximado de la función, ¿sí? No sé cuánto es la inclinación exacta, ¿sí? Pero solamente sé que la inclinación tiene que ser de tal manera que la función sea decreciente. Esto es un gráfico aproximado. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Qué les parece? ¿Todos los reales no serían? ¿Por qué?
a más infinito. ¿Por qué sería todos los reales? Porque la función sigue continuando, por así decirlo. Bueno, si uno mira el dibujito, tengo dibujito en todos lados, ¿no? Tengo para la izquierda como para la derecha hay dibujito. No hay ningún lugar en ningún problema. Entonces podríamos ir, es todos los reales. Pero si no, si no tuviera el dibujo, ¿me podrían decir el dominio a partir del de la formulita? Bueno. Sí, también, todos los reales. Porque Todos no hay nada que lo limite. O sea, puedes ponerle cualquier número a la X y vas a tener un resultado. Exacto. Por eso, porque 4 es... Se ve que yo puedo hacer esta cuenta, que es menos 3 por X más 4, para cualquier numerito X. No tengo problema en ningún lugar. Entonces el dominio es todos los reales, ¿sí? Profe, cuando aparece después, creo que después empiezan a aparecer restricciones donde dice que X tiene que ser mayor a 0, ahí en ese caso el dominio sería mayor a 0, por así decirlo. Sí, Algo después así creo. por ejemplo, cuando tengamos funciones donde haya divisiones, nosotros no podemos dividir por 0, porque no se puede dividir por 0. Entonces ahí vamos a tener que hacer restricciones sobre el dominio para no dividir por 0. Bien. Profe, en todas las funciones lineales el dominio sería todos los reales, ¿o no? Exactamente. Si es que no hay... Si el dominio no está dado en forma explícita, significa que el problema me dice, no me diga para qué valores de X puedo hacer la cuenta, ¿sí? Solamente me dan la fórmula, entonces para una función lineal el dominio va a ser todos los reales, porque no hay nunca un problema con multiplicar por un numerito y sumar o restar otro numerito, ¿sí? Eso se puede hacer todo. Claro, si hay una restricción, puede haber una restricción a una recta, pero eso ya es dado por el problema en sí. Que te diga que la recta va de tal a tal punto y nada más. Bien. El dominio, la imagen de la función, entonces, fíjense que en este caso es sencillo verlo, porque se ve que el dibujito va para alturas bien positivas, bien para arriba, y va para alturas para abajo, ¿no? Entonces, también es todos los reales. Quizás se ven tentados... También se puede tomar el mismo concepto, ¿verdad? Tanto por lo gráfico como por el resultado que me va a dar la ecuación cuando le tire cualquier número del dominio, me va a dar infinitos resultados. Lo que pasa es que con la formulita es muy difícil reconocer el dominio de la función, ¿sí? Se puede hacer en algunos casos, pero es difícil. El dominio, perdón, la imagen. La imagen no es fácil calcularla de la formulita. Es muy fácil verla del dibujo. Ah, ok. Después, cuando avancemos más adelante y estuvimos trabajando con funciones generales, vas a ver que la imagen no la vamos a poder reconocer hasta que no aprendamos lo que se conoce como estudio de funciones. Cuando aprendemos derivada, monotonía y hacer gráficos. O sea que el dominio en sí es más fácil, o tengo más herramientas para hallarlo, tanto por la ecuación o por el gráfico, que la imagen. La imagen, digamos, la dejamos para adelante. La imagen, si tienen el dibujo, lo pueden hacer. Si no tienen el dibujo, ya es un poquito más complicado. Perfecto, gracias. Bien, ¿qué más tenemos? Conjunto de ceros. Se ve que claramente el cero hay uno solo y está justamente acá, ¿no? Pero ¿cuánto es ese valor? Y cuando i vale 0, a nivel de la ecuación se puede poner donde dice f de x 0 y resolver la ecuación. Exactamente, como acá en el gráfico no lo veo de forma exacta, lo que puedo hacer es plantear f de x igual a 0 y tratar de ver qué valor de x cumple con esa cuenta. Y si hacemos eso, esto es plantear menos 3x más 4, que es la fórmula de la función, igual a 0. Bueno, y acá es un despeje de toda la vida, de que hemos aprendido en el secundario, paso el 4 restando, y entonces me va a quedar menos 3x igual a menos 4, después paso el 3 dividiendo, y me queda x igual a menos 4 sobre menos 3, o sea, si quieren, x es igual a 4 tercios. Por lo tanto, el conjunto de ceros de mi función está solamente formado por el numerito 4 tercios. 1,6 periódico. Conjunto de positividad,
Vacío. Fíjense que 4 tercios más infinito. De menos infinito hasta 4 tercios. desde los valores de x desde menos infinito hasta 4 tercios tienen por resultado de la función valores positivos, ¿no? Alturas positivas. O sea, desde menos infinito hasta 4 tercios. Conjunto de negatividad. De 4 tercios a menos infinito. Infinito. A más infinito, ¿sí? Para los valores de x que están a la derecha de 4 tercios, los valores de la función son negativos. Bien, ¿qué me queda? Intervalos de crecimiento. ¿Qué ponemos acá? Ahora sí, nulo, vacío. No, sí, no. Vacío, ¿verdad? Fíjense que la función siempre va bajando, entonces el intervalo de crecimiento, uy, me salió, vamos a hacerlo de nuevo, es el conjunto vacío. No hay ningún conjunto que sea donde la función sea creciente. Profe, tengo una consulta. Sí. Me perdí un momento porque cuando el dominio es 0 marcamos como 4 tercios. Es que no entendí bien ese pedazo. Esta parte de acá. Sí. Bueno, lo que estoy tratando de ver es el conjunto de ceros, ¿sí? De la función que tiene que ver en el gráfico donde los valores de x, donde la altura del gráfico es justamente 0. Que equivale lo mismo a decir cuando la función toma el valor 0. O sea, da como resultado 0. Y por lo tanto lo único que hice fue la formulita de la función igualarla a 0 y tratar de ver para qué valor de x se cumple esa ecuación. Hice todo el despeje y llegué a que x es igual a 4 tercios. Perfecto, listo. ¿Sí? Ya. Listo, bien. Ya, gracias. De nada. Bueno, el conjunto de decrecimiento de la función, ¿cuánto vale? Desde 4 hasta 4 tercios. Todos los reales. Es todos los reales. ¿Se ve que la función todo el tiempo apunta hacia abajo? Por lo tanto, el intervalo de decrecimiento es todos los reales. Consulta, profe, en cualquier situación, tanto para X, para Y, dominio, etcétera, cuando se pone todos los reales, ¿se puede poner menos infinito más infinito? ¿Conviene dejar todos los reales la R sola? A nivel de notación me refiero. Se puede poner esto, pero no sé, a mí me parece feo desde el menos infinito hasta el más infinito. Acá lo puse igual para que lo tengan, que cuando uno piensa desde el menos infinito hasta el más infinito, en realidad son todos los reales, ¿sí? Claro, a nivel de notación, preferible la R. Si lo ponen, no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero es fea esta notación. Va, a mí me parece fea. Para los gustos colores, ¿no? Profe, no entendí. Sí. No entendí por qué no hay intervalo de crecimiento. Fíjate que la función todo el tiempo, cuando vas desde la izquierda hacia la derecha, ¿se ve que la función va bajando todo el tiempo? ¿En ningún momento sube? Ah, sí. Entonces no hay ningún intervalo de crecimiento. Por lo tanto, ponemos conjunto vacío. Si querés, ok, gracias. Claro, yo creo que una característica capaz de matemática que confunde es que siempre la lectura es de izquierda a derecha. Sí o sí. como la vida, ¿no? Como la lectura. En Oriente, por lo menos en Occidente, porque los chinos leen al revés, pero bueno. Bueno, capaz que tienen los gráficos al revés, quién sabe. Otra pregunta, a ver, que no la puse ahí, pero se las hago. ¿Máximos y mínimos locales? ¿Hay? No hay. 4. Máximo No hay local. flexiones. No hay ningún máximo ni mínimo No, local. no hay. Fíjense que la función no tiene ningún lugar, ningún valle, ninguna cresta. Yo si tapo la función por pedacitos, se ve que en ningún lugar tengo como un lugar donde la función tome el valor mínimo, ¿no? O sea, eso es igual para todas las lineales. O sea, no tiene ni Exactamente. máximo ni mínimo. Salvo, y lo pongo por las dudas, ejemplo, sea f de x igual a 0.
Yo les digo que es una función lineal. ¿Cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen? Hallar. Dominio. Sería constante esta, ¿no? Imagen. Conjunto positividad, conjunto cero, conjunto positividad, conjunto negatividad, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, ya que estamos. Y el gráfico, vamos a hacerlo también. Bien, función constantemente cero. Recuerden que yo les dije que una recta, una función lineal, tiene que tener esta expresión que tienen acá arriba, mx más b. Pero acá tengo solamente esto. Pero cualquier cosa por cero, ¿me creen que vale cero? Entonces yo podría escribir esto como 0 por x. ¿Me lo creen, no? Y además, si yo a cualquier cosa... Claro, tiene cero pendiente, cero origen. Cero, pero, espérame, si yo a cualquier cosa le sumo 0, también me sigue dando igual. O sea, ¿me creen que 0 por x más 0 es igual a 0? Sí. Y ya está, tengo la ordenada y la pendiente. Pendiente, ordenada. Altura de la ordenada es 0. La pendiente vale 0. O sea que es una recta horizontal. Es una función constante. Dominio, todos los reales, porque claramente esa cuenta la puedo hacer todo el tiempo. La imagen, Cero. Reales. No, el valor de la... Ah, bueno, no, 0. 0. Un solo, fíjense un que solo número. la función toma solamente como resultado 0. No da ningún otro resultado más. Entonces la imagen de la función es eso. Espero haber sorprendido a alguno. Bueno, Y todo lo demás es casi nulo. el conjunto de 0. ¿Todos los reales? Reales. Exactamente. Todos los reales. ¿Por qué? Como la función es constantemente 0, para cualquier valor de x que se me ocurra, la función da resultado 0. Entonces cualquier valor de x pertenece al conjunto de ceros. Ah, está bien, pero, claro, pero solo para 0. O sea, está bien, sí. Yo estoy pidiendo el conjunto de ceros, ¿no? Sí, es cierto. El conjunto Claro, o sea, está pegado al eje X. Ni arriba ni abajo, entonces son todas raíces, claro. con todas raíces. Conjunto de positividad, No hay. No lo... Vacío. vacío. Conjunto de negatividad, Vacío. Vacío. Es vacío, porque está en el medio, en el X. intervalo de crecimiento, Vacío. Vacío. vacío porque no crece. Intervalo de crecimiento, vacío porque Vacío no crece. también. ¿Hay máximo local? 0. ¿Se podría decir No, que no hay 0? máximo. Son los dos juntos. Los dos son Sí, cero. es 0. Es un mínimo. 0. Recuerden que Vacío. el máximo local era aquel valor de la función que era Es más más grande que cualquier otro valor de la función. No, no hay. O No, no eventual. hay. Local no hay. Entonces, para todo x perteneciente a R, hay máximo absoluto de valor 0. O sea, cualquier punto de la forma x0 es un máximo absoluto de la función. ¿Y mínimo? Y lo mismo, tipo en Lo 0. mismo. Cualquier punto de esta función, porque es una función constante, es un máximo y a la vez es un mínimo. Es una cosa particular que tiene esta función. Podríamos decir que toda recta pendiente 0 más allá del origen que tenga tiene máximos y mínimos absolutos según cuál sea su B. Claro, cualquier función constante es una función cuyo
máximo absoluto es el valor de la constante y cuyo mínimo absoluto es el valor de la constante, ¿no? Pero obviamente no hay locales, porque es una recta, no hay valles ni crestas. Son todos locales también. Ah, ¿Todos locales también? Y porque, ¿cuál era la idea de máximo local? Un punto que si yo me encierro cerquita de ese punto, el resto de los puntos de la función en esa cercanía son menores o iguales que esa función, o mayores o iguales que la función. Bueno, si yo pongo el punto, no sé, 3, y me pongo los valores cerquita de 3, pasa eso casualmente, ¿no? Profe, una pregunta. Cuando vos definís, nada, esto para un poquito más riguroso, pero cuando vos definís un mínimo o máximo local, vos cuando te referís a cerquita, ¿existe una forma matemática de decirle ese cerquita? Porque por ahí, no sé, tu cerquita es 3, pero para mí cerquita es 2, 1, lo que sea. ¿Cómo sería el criterio? Sí, ahí te defino. Máximos y mínimos. Definición. F tiene máximo absoluto en x0, f en x0, ¿sí? Este es un punto de la función. Si f en x0 es mayor o igual que f de x para todo x perteneciente al dominio de la función. ¿Qué significa esto? Acá está x0, acá tengo f en x0. Si yo agarro cualquier punto del dominio de la función y hago la cuentita en ese valor de x, esa altura va a ser menor o igual que el valor de la función en x0. ¿Se entiende más o menos la idea de máximo absoluto? Perfecto. Bien, la idea de mínimo absoluto es básicamente lo mismo, pero donde el valor de la función es más chico que cualquier otro valor de la función, ¿sí? Y ahora voy a la definición de máximo local. Definición. F tiene un máximo local en x0, f en x0, si existe un intervalo AB dentro del dominio tal que x0 pertenece al intervalo AB y f de x es mayor o igual que f de x0 es mayor o igual que f de x para todo x perteneciente al AB, ¿sí? Esta parte es la idea de un cerquita de ese punto. ¿Cuál sería esta cuestión? Bueno, fíjense, uy, me quedó medio feo este. Tengo que encontrar algún intervalo, cualquier intervalo que contenga el x0, ¿sí? Imagínense que acá está el A y acá está el B. Dentro de este intervalo, cualquier valor de x que a mí se me ocurra, toma un valor más chico que el valor de la función. Bueno, entonces, en ese lugar tengo un máximo local. ¿Mm? ¿Te gusta más esa definición? No me acuerdo quién preguntó. Yo, Ramiro, sí, perfecto. Está Perfecto. bastante. Bueno, esto sería como una Perfecto, definición gracias. formal, ¿sí? La idea es
Cuando defino el intervalo, significa que estoy mirando la función solamente cerquita de ese valor, ¿sí? Profe, entonces la función que nos dio antes, ¿tiene máximo local? Cualquier punto es máximo local, cualquier punto es mínimo local. ¿Esta? Sí, esta. Porque, por ejemplo, si yo defino el 3, me pregunto, ¿será máximo local el 3? Bueno, tengo que elegir algún intervalo en el cual todos los puntos dentro de ese intervalo tengan resultado menor o igual que la función en 3. Bueno, elijo, por ejemplo, el intervalo, no sé, 1, 4. Y en el intervalo 1, 4, que contiene al 3, fíjate que la función en 3 vale 0, y en cualquier otro punto del intervalo la función vale 0. Por lo tanto, se cumple lo que estamos diciendo. ¿Sí? Sí. Gracias. De nada. Bien. ¿Cómo estamos? Bueno. Resulta que nosotros, fíjense que al principio dijimos que el gráfico de una función lineal es una recta. Y entonces para poder dibujar una función lineal hace falta marcar dos puntitos. Si yo marco dos puntos y los uno, obtengo el gráfico de una recta. Bien, entonces, si yo marco dos puntos cualesquiera, por ejemplo, estos dos que marqué acá, ¿podré encontrar de alguna manera la función lineal que pasa por esos puntos? Y la respuesta es que sí, y la mecánica que hay que usar es la que tienen acá al costado. Yo les voy a mostrar ahora, primero vamos a hacer algún ejemplito con dos técnicas que se pueden usar, y después, si me queda tiempo, les muestro de dónde sale esta fórmula, ¿sí? Entonces, función lineal que pasa por dos puntos. Ejemplo. Hallar f de x lineal tal que su gráfico pasa por los puntos 1, 5, 3, 1. Bien, tratemos de entender qué significa esto. Entonces, si yo miro, acá tengo dos puntitos del plano cartesiano, los podría intentar dibujar. El punto 1, 5 sería 1, variable horizontal, altura 5, tengo ese puntito. Después tengo el punto 3, 1. 3, variable horizontal, altura 1. Estaría por ahí. Fíjense que claramente yo puedo unir esos dos puntos con una recta. Y la pregunta es, ¿cuál será la función lineal que se corresponde con esa recta? Para hallarlo, lo que podríamos hacer es, como f es lineal, por el pedido del enunciado, bueno, f de x tiene que ser de la forma mx más b, ¿no? Y habría que encontrar cuál es el valor de m y cuál es el valor de b. Y ahora fíjense, ¿qué datos tengo? Yo tengo por un lado el punto 1, 5 y por otro lado el punto 3, 1, que son puntos del gráfico de la función. ¿Qué significaba que un punto sea gráfico
pertenezca al gráfico de una función. Que si uno agarra a la función y la evalúan en la primera coordenada, f en 1, tiene que dar por resultado la segunda coordenada, o sea 5. Y en este caso, lo mismo. Como 3, 1 es un punto del gráfico de la función, significa que la función evaluada en la primera coordenada tiene que ser igual al resultado, a la función, a la segunda coordenada del punto. Bueno, y usemos estos datos a ver qué nos puede decir de esta expresión de acá. Entonces, fíjense, f en 1 es igual a 5. Si yo la escribo acá al costadito, va a ser que m por 1 más b tiene que ser 5. La función evaluada en 1 tiene que dar por resultado 5. Si hago lo mismo con la función evaluada en 3, me resulta que me va a quedar m por 3 más b tiene que ser igual, acá era 1, ¿no? A 1. Entonces fíjense que lo que me quedó acá es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para resolver ese sistema pueden hacer cualquier cosa. Sustitución, sumas y restas de las ecuaciones, todo lo que se le ocurran. Yo voy a hacer algo, por ejemplo, acá. Podría, de la primera expresión, m por 1 más b igual 5, que m por 1 es lo mismo que m, ¿no? Podría despejar alguna variable, por ejemplo, podría despejar la b. Entonces, b me queda 5 menos m. Y ahora, en la segunda expresión, donde está la b, voy a poner lo que obtuve. Entonces me va a quedar m por 3 más 5 menos m es igual a 1. Bueno, fíjense que ahora me quedó una sola ecuación en una incógnita. Y una incógnita. Entonces podría despejar con todas las técnicas que conocen para despejar variables. M por 3 es lo mismo que 3m, menos m me queda 2m. Más 5 es igual a 1. Este 5 lo puedo pasar restando. (2m) es igual a menos 4, por lo tanto m es igual a 4 menos 4 dividido 2, o sea que m es igual a menos 2. Entonces fíjense que ya obtuve la pendiente de mi recta. Si yo mando esto acá adentro, obtengo el valor de la b. 5 menos menos 2, que es 7. Y entonces ya puedo dar la respuesta a nuestro problema. F de x, que era mx más b, va a ser igual m menos 2 más b, que era igual a 7. Profe, Sí. ¿puede repetir la ecuación desde el principio de vuelta, la de m por 3 más 5 menos m? Que me perdí, perdón. Acá. Bueno, fíjate que esta partecita de acá, m por 3 es lo mismo que 3 por m, porque el orden de la multiplicación no altera el resultado para los números reales. Entonces yo tengo 3m menos m. 3 manzanas menos una manzana, te quedan 2 manzanas. ¿Mejor? Ah, sí, sí, sí. Ahí está, gracias. Bien, perfecto. Profe, ¿me podría volver a explicar, o sea, por qué la respuesta así como está? O sea, sí, ya vi ¿cómo se llama? Lo que dan las ecuaciones, pero ¿por qué la ecuación así que como puso para la función? Bueno, el problema dice hallar la función lineal. Si querés podríamos decir hallar la fórmula de la función lineal.
¿sí? O sea, yo quiero encontrar cuál es la expresión m por x más b que corresponde con la función que tiene estas ideas, ¿no? Lo que hemos hecho con estas cuentas es encontrar cuánto vale la pendiente m y cuánto vale la b. Entonces después lo que hice fue despejarlos, reemplazarlos, ¿sí? Esta sería la ecuación de la recta que cumple con esos problemas. No sé si iba por ahí tu pregunta. Sí, eso ya está bien. Que queríamos encontrar la fórmula de la función lineal. Y eso es lo que hicimos. Bien, voy a hacer el mismo problema. Bueno, en realidad voy a hacer otro problema, pero usando estas expresiones que tengo acá, ¿sí? Primero hago con la formulita y después les cuento de dónde salen todas estas expresiones. Problema. Estanislao, Sí. en el chat, Abril pregunta si le podés volver a mostrar la definición de máximo local, que ya escribiste. Acá. Esa es la expresión. La dejo ahí mientras yo voy escribiendo acá al costadito. Gracias, Fede. Hallar la función Dante pregunta si al máximo local le podemos decir máximo relativo o estoy mandando fruta. No, está muy bien, Dante. Son sinónimos, máximo local respecto de máximo relativo. Bien, veamos este problema. Dice, hallar la función lineal tal que f en 2 es igual a 1, f en 3 es igual a 4. Si miran el problema anterior, porque va a haber... ¿Esos son básicamente los puntos dados? ¿Cómo? Que no es básicamente los puntos, pero dados de forma diferente. Se ve que es lo mismo que acá, pero en vez de haberme dado el punto del plano, me dicen cuál es la evaluación. ¿Sí? Ya me indica esta parte. Y entonces, si yo quisiera convertirlo para poder dibujarlo, recuerden cómo sería esto. La primer coordenada, los puntos del gráfico de la función tienen como primer coordenada el valor de la x y como segunda coordenada el resultado. Y este se va a corresponder con el 3, 4, siguiendo la misma idea, ¿no? Entonces, en 2, la función vale 1, en 3, la función vale 4. Por lo tanto, la función es de esta manera. Y quisiera encontrar cuál es la función lineal que cumple con eso. Ya saben que se puede resolver como la hicimos en esta manera que tengo acá. Ahora yo quiero resolverla con las formulitas que tengo acá. Fíjense que lo que tengo que hacer es plantear dos formulitas. Una es escribir la pendiente en términos de estas expresiones. Estas expresiones, y2, y1, x2, x1, ¿de dónde salen? De los puntos por donde pasa la función, ¿sí? Fíjense que tengo el punto 2, 1, esto sería como decir un x1 y 1, y la expresión
3, 4, esto sería como el segundo punto, x2, y2. ¿Mm? Entonces, la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿qué valores va a tomar? Bueno, y2, fíjense que sería la segunda coordenada de nuestro segundo punto, que vale 4. Y1, ¿quién es? Es la segunda coordenada de nuestro primer punto, que vale 1. x2, ¿quién es? x2 vale 3 y x1 vale 2. Es simplemente hacer esa cuenta. 4 menos 1 es 3. 3 sobre 2 es 1, o sea que la pendiente dio 3. Y la función lineal, ya la respuesta a nuestro problema, ¿cuánto va a ser? Y igual a m por x menos x1 más y1. Es lo que nos dice ahí. Fíjense que abajo me dice que puedo usar cualquiera de los dos puntos, o sea, puedo usar este punto o este punto. Pero escribamos las soluciones que tengo. La m me dio 3. X menos x1. x1, fíjense, es 2. Más y1, que en este caso vale 1. Y esta es la fórmula de la función lineal, que la puse en términos de y, pero podríamos pensar en f de x, ¿no? Que es como estamos pensando a nuestras funciones. Profe, igual el problema es si ponemos f de x o y, ¿no? No cambia nada, ¿no? Ok. Es lo mismo, en este caso es lo mismo. Después en otro puede cambiar algo, pero... Bueno, noten la diferencia entre resolver los problemas de una manera o de la otra. Usando estas dos formulitas, el problema es mucho más cortito, eso es cierto, porque no tengo que hacer varios despejes, pero la dificultad que tiene usar esta formulita es que hay que saber la formulita de memoria o hay que tenerla anotada, ¿sí? Y hay que escribirla bien, ¿sí? Si la pueden escribir bien, la pueden evaluar bien y se la acuerdan, no hay problema que usen esta expresión. Después van a ver que más adelante, cuando veamos recta tangente, vamos a recuperar esta expresión. Por eso la tengo puesta ahora, para que ya más adelante la podamos usar. Bien, y ahora, ¿de dónde sale esa expresión? Hay una parte de la demostración que no se las voy a hacer, pero se les muestro de dónde podríamos ver esta cuestión. Déjeme hablar de un x1 y 1, puntito, x2 y 2, el otro. Nosotros, uniendo estos puntos, tenemos nuestra función lineal. Y déjeme escribir un punto arbitrario. X. ¿Y qué altura va a tener ese punto arbitrario? Anto pregunta si hallamos f de x y podemos hacer distributiva en esto. Si quieren encontrar cuál es la ordenada del origen, hacen la distributiva en esta partecita y van a obtener 3x menos 6 más 1, o sea, 3x menos 5, y ahí les queda la función escrita en términos de m y b, ¿sí? Bien, sigo en nuestro problema. Tengo marcado mis dos puntitos de la función, tengo marcado un punto arbitrario x. ¿Cuánto vale la altura de esta función? F de x. Entonces déjenme
ahora hacer esto. Lo que hice fue marcar una línea horizontal en la altura I1, ¿sí? Y entonces se ve que tengo dos triángulos acá. Tengo por un lado este triángulo y por otro lado este otro triángulo, que se ve que tienen ambos triángulos un ángulo común. Y si quieren, son los dos triángulos rectángulos. En particular, lo que quiero decir es que estos dos triángulos que he marcado, uno más chiquito y otro más grande, son semejantes entre sí. Y entonces, sin pensar demasiado, fíjense, si yo tengo este triangulito de acá y armo un triángulo que tenga el doble de base, ¿cuánto va a ser la altura de ese triángulo? Si esta X estuviera en el doble de la distancia, ¿me creen que va a ser el doble de la altura? Porque es como si fuera que lo estoy estirando al triángulo. Bien, entonces, eso es lo que significa que si yo divido, por ejemplo, la altura de cada triángulo por la base de cada triángulo, en proporción, me van a quedar siempre lo mismo. Entonces, por ejemplo, para el primer triángulo, ¿qué base y qué altura tengo? X2 menos X1. La altura, fíjense que va desde I1 hasta I2. O sea que la altura va a ser I2 menos I1. Y la base, ¿cuánto mide? Va desde X1 hasta X2. O sea, va a ser la resta de esos dos. Y si yo hago la misma división, pero con la altura y la base de mi segundo triángulo, como son semejantes, me tienen que dar lo mismo. Entonces, fíjense que la altura de mi segundo triángulo va desde I1 hasta f de x. Entonces va a ser f de x menos f de x1. Menos, perdón, acá puse f de x1, pero en realidad es I1, según la expresión que tengo ahí. Eso es I1, supuestamente. Bueno, después lo corrijo mejor. Y la base, ¿cuánto mide? Va desde x1 hasta x. O sea, va a ser la resta entre x y x1. Y ya gané, porque fíjense que esto de acá, tanto I2, I1, X2 y X1 son datos del enunciado, o sea que esto me va a dar un numerito fijo. Y a todo esto lo vamos a llamar M. Y ahí tengo la primera parte. M es eso. Y por otro lado, si yo pongo esto así, y paso este x menos x1 multiplicando para el otro lado, y el i1 que está restando lo paso sumando para el otro lado, obtengo la famosa ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Paso el x1, x menos x1 multiplicando, paso este i1 sumando, y tengo la ecuación de la recta que pasa por un punto. Por dos puntos. O sea, estas expresiones que tienen acá, nace de esto que tenemos acá. Bien, ¿qué hora tenemos? Se me repasó la hora. Hagamos un descanso, ¿les parece? Hacemos 10 minutitos de descanso hasta las 4:10 y volvemos a arrancar con la otra parte que vamos a ver cuadrática cuando volvamos. Dale. Dale, profe, gracias. Bárbaro. Profe, ¿le puedo hacer una consulta después de composición de funciones? Porque yo llevo por ahí. No sé si se puede. Sí. Vamos a ver composición de funciones. Igual
No sé si llego hoy o la clase que viene. Perfecto, una pregunta ya, justo que preguntaron de eso, más o menos. La clase pasada nos habían dicho más o menos que, o al menos nuestra comisión, que hay que tener más o menos hecho hasta el 4, una cosa así. ¿Qué sugiere? Que estemos en ejercicios de la guía a esta altura. A esta altura, ya te digo. No sé si 4 es muy poco o... No tengo. Ahí estaba. Y hasta la clase de hoy yo supongo que por lo menos al ejercicio 9 vamos a llegar. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Por ahí 9, Dale, 10. gracias. Por ahí vamos a llegar. Excelente. Bueno, déjame que voy a preparar un café y vuelvo, ¿sí? Dale.